Bueno, ahora el siguiente punto, es decir, el punto número 8 de los que me mandaste, nos dice que marquemos con una X los pares de ángulos consecutivos. Primero, antes de empezar esto, hay que saber que hay tres tipos de como pares de ángulos. Que el consecutivo comparte un lado y el vértice. Que un ejemplo sería algo tal que así, en donde estos dos ángulos son consecutivos porque están compartiendo este lado y también están compartiendo el vértice, que sería básicamente esto. Entonces, como comparten un lado y el vértice, estos dos ángulos son ángulos consecutivos. Después también tenemos los ángulos adyacentes, que también tienen que tener esas dos mismas reglas, es decir, que comparten un lado y el vértice, pero también sumándoles de que juntos tienen que formar un ángulo llano. Ese sería el ángulo adyacente, en donde, por ejemplo, si tenemos en cuenta estos dos lados, podemos afirmar que comparten este lado, estos dos ángulos comparten este lado y comparten el vértice que estaría acá. Y aparte, sumándose, forman los 180 grados ya que están sobre una línea recta. Entonces, este ángulo, aparte de ser un ángulo consecutivo, es un ángulo adyacente. Es decir, cumple las dos categorías. Los ángulos consecutivos tienen que compartir un lado y un vértice. Los ángulos adyacentes tienen que compartir un lado y un vértice. Y sumándose, dan como resultado 180 grados. Es decir, se forma un ángulo llano. Y por último tenemos los ángulos que se llaman separados por el vértice, creo, en donde, bueno, básicamente están separados por un vértice, están enfrentados y aparte una propiedad que tienen es que estos ángulos son congruentes, es decir, que son iguales. O sea, si este ángulo es Y, este ángulo también va a ser Y porque son ángulos iguales, ¿ok? Y es separados por el vértice, pero no creo que te lo tomen, pero bueno, yo te lo enseño por las dudas. Así que bueno, ahora vamos a ver, nos dice que marquemos con una X los ángulos Arre, se queda con esa cara el Domi, ahí lo amo. que sean los pares consecutivos, es decir, los que comparten un lado y un vértice. En este caso, estos dos ángulos comparten el lado, pero no comparten un vértice. ¿Por qué? Porque este ángulo tiene el vértice acá y este tiene este otro vértice acá. Así que este ángulo no es consecutivo. Por otro lado, tenemos estos dos ángulos en donde comparten un lado, que sería este, y comparten el vértice. Así que estos dos ángulos sí son consecutivos, porque cumplen con la regla de compartir un lado y un vértice. Después tenemos estos dos ángulos, los cuales comparten un lado, pero no comparten un vértice. El vértice de este ángulo está acá, mientras que el vértice de este otro ángulo está acá. Después tenemos este ángulo, los cuales comparten un lado y comparten un vértice. Así que sí, son ángulos consecutivos.